tardes y bienvenidos al Seminario Técnico Aplicación de la Normativa en la actualización y formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y los planes de uso y gestión de suelo desde las experiencias de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Como primer punto tenemos las palabras de bienvenida del ingeniero Pablo Iglesias, superintendente de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Buenas tardes con todos y todas. Desde la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, y en mi calidad de superintendente, les doy la bienvenida al Seminario Técnico Aplicación de la Normativa en la actualización y formulación de los PDOTs y PUCs. Este seminario tiene como objetivo discutir diferentes temáticas, en especial aspectos jurídicos mínimos que deberían ser tomados en cuenta para la formulación de los instrumentos a su cargo y elaboración de los equipos técnicos y por parte de cada uno de los GATS. Sean bienvenidos al taller. Esperamos que este sea un primer paso para un trabajo en conjunto en beneficio de los y las ciudadanas. Bienvenidos. A continuación, la doctora Cristina Muñoz nos hablará acerca de los aspectos generales de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, con todas. Qué gusto podernos encontrar. En primer lugar, quería agradecerles por participar de este espacio. Sean bienvenidos a todos quienes nos están acompañando. En segundo lugar, bueno, agradecer a las personas que han hecho posible este espacio. Esperemos que sea de la mayor utilidad posible. Bien, yo voy a hablar sobre algunos aspectos generales como para introducir la exposición que se va a realizar el día de hoy. Es importante que podamos ir conversando sobre estos aspectos principales, ¿no? Bueno, en primer lugar, podríamos indicar que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo es una institución creada por un mandato legal de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que fue emitida en el año 2016. Posee autonomía administrativa, autonomía financiera y forma parte de la función de transparencia y control social. Su rol principal es generar herramientas, mecanismos e instrumentos técnicos de control para fortalecer los procesos de descentralización, promoviendo siempre una articulación eficaz que permita optimizar el ejercicio de las competencias de los distintos niveles de gobierno. El 11 de marzo, como todos conocemos, el ingeniero Pablo Iglesias fue posesionado por la Asamblea Nacional como primera autoridad de la SOT y posee un mandato por 5 años para dirigir las distintas acciones institucionales. Como bien se muestra en esta lámina, contamos con algunas atribuciones exclusivas que promueven el cumplimiento de los diferentes instrumentos normativos. La superintendencia toma en cuenta un conjunto de atribuciones, ¿no?, que le permiten vigilar y controlar su aplicación, tanto en la planificación territorial como en el planeamiento urbanístico, como se puede ver en los numerales 1 y 2. Como vigilar que los instrumentos de uso y gestión se articulen con la planificación sectorial. Y como algo adicional a esta capacitación, a lo que nos convoca el día de hoy, es precisamente esta capacidad de poder llevar un registro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que cada uno de los GAT se encuentra formulando para sus gestiones. La siguiente lámina, por favor. Bien, nosotros pusimos este gráfico únicamente para poder representar de alguna manera la gestión que se realiza a través de la superintendencia, pero todas aquellas gestiones que también se encuentran directamente ligadas al territorio, porque necesitamos hacer una referencia, pero ir un poco más atrás, sí, porque es necesario reconocer que el Estado ha tratado de abarcar y de regular todo lo que representa el territorio, en términos estratégicos, estableciendo normativa para ordenar todo lo que sea el aspecto físico, material, geográfico, pero también el aspecto ciudadano, el de convivencia, el de administración, guiado siempre a un tema de participación y a esa figura de la ciudadanía, ¿no es cierto?, que es ese vínculo jurídico político con el Estado. Si tomamos en cuenta esto último, lo manifestado a través de la ciudadanía, encontraremos varios elementos que nos dan cuenta que el derecho a la ciudad, al hábitat sano, el derecho a la vivienda, a la propiedad, al acceso a recursos vitales, giran en torno a un tema de corresponsabilidad y de convivencia pacífica. Hablamos siempre de corresponsabilidad porque, por un lado, la importancia de esto radica en todas las ideas, el desarrollo de las ideas que tenemos sobre la ciudadanía y cómo los ejercemos, nuestros derechos y nuestros deberes. Por otro lado, en este contexto del Estado moderno y el estado de bienestar,
el aparataje público siempre debe estar guiado, debería guiar su gestión hacia la consecución de fines comunes y la realización de la vida en condiciones de dignidad. Finalmente, y como resultado de la historia, si miramos varias décadas atrás, resultaría impensable que desde el mismo Estado se piense y se establezcan entidades de control, ¿no es cierto? Control al poder. Únicamente las crisis más profundas nos han demostrado la necesidad de un balance y un equilibrio entre autoridades y ciudadanía. Entonces, básicamente diferenciamos una especie de trilogía que gira en torno a la gestión del territorio, en donde nos encontramos pues precisamente como una superintendencia que está enfocada al fortalecimiento de los procesos de descentralización y a fortalecer el régimen de competencias. Creo que ahora podemos darle paso ya a María Belén para que pueda introducir algunos aspectos más específicos. Sí, finalmente, para poder indicar nuestro alcance territorial, contamos pues con 6 intendencias, ¿sí? Tenemos una cobertura a nivel nacional, pero tenemos 6 oficinas que se encuentran ubicadas en Quito, en Latacunga, en Manta, en Guayaquil, en Cuenca y en la ciudad de Loja. Nuestra matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca, así que esperamos y estamos prestos a poderles colaborar con cada una de las gestiones que ustedes se encuentran realizando. Muchas gracias. Las preguntas los participantes lo podrán realizar a través del chat de Zoom. Como segundo punto tenemos a la arquitecta María Belén Vázquez, quien nos va a hablar acerca de las experiencias de la SOT con los planes de ordenamiento territorial y los planes de uso y gestión de suelo. Bueno, reiterarles la bienvenida a todos los presentes a este seminario técnico propuesto por la Superintendencia y que este seminario técnico sea un ejercicio regular y constante para el intercambio y la coordinación interinstitucional tanto de la SOT con los gobiernos autónomos descentralizados a nivel nacional y en este caso del nivel cantonal. Esta es una oportunidad trascendental para el país cuando estamos a pocos meses de aprobar los nuevos planes de uso y gestión del suelo y sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Es por eso que hemos creído necesario compartir las experiencias de la superintendencia en este ejercicio de planificación que se encuentran realizando ya los gobiernos autónomos descentralizados. Recordemos que, como decía, ¿no? En los próximos meses ya aprobaremos estos nuevos planes y en este sentido queremos abordar este seminario técnico en 4 temáticas. Pues la primera será la identificación territorial y la problemática territorial como tal, a través de 3 fases específicas. La acción de los gobiernos autónomos descentralizados como líderes de este proceso, la acción, por supuesto, de la ciudadanía y también la acción de la SOT. Y todo esto enmarcado pues, en la formulación y actualización de los planes y los instrumentos aprobados por los gobiernos autónomos descentralizados. Para ya introducirnos en la dinámica del seminario, pues un poco contarles lo que viene haciendo la superintendencia desde su conformación. Hemos recibido consultas a nivel general y bueno, quizás aquí incluso en porcentajes podríamos hablar que casi el 60% de estas consultas hechas a la superintendencia radican en temas muy generales, muy superficiales quizás en la planificación, un 20% de consultas técnicas específicas sobre los planes y también tenemos por supuesto las solicitudes de reunión, solicitudes de audiencias como tal, en la que nosotros hemos estado bastante prestos para recibir a los técnicos de los GAT, a los alcaldes, directores de planificación y también esta nueva modalidad, ¿no?, de las videoconferencias. Esto a través de 3 canales oficiales que tiene la superintendencia. Pues tenemos los oficios como tal, el buzón SOT, correo electrónico, y también se han recibido muchas consultas a través de llamadas. Vamos con las consultas generales. Y quizás esto es la parte más preocupante y la primera identificación de la problemática territorial. Los GATs hacen consultas GAT cantonales en este caso. ¿Qué pasa si no actualizo mi PDOT? ¿Cómo apruebo mi plan? ¿Qué normas debo revisar? ¿Es obligatorio que formule mis instrumentos? Y así por el orden. De alguna manera, este es el primer acercamiento que tenemos a nivel general sobre la planificación y que es bastante preocupante por la generalidad.
Aún así, también tenemos consultas técnicas muy específicas. Por ejemplo, qué hacer con los proyectos nacionales de carácter estratégico, cuál es el procedimiento para transformar el uso del suelo, otras clases de suelo como tal, cómo defino mi límite urbano, hay los procesos participativos. Y tenemos las solicitudes de reunión, que en realidad al final se dividen en las consultas generales y consultas técnicas específicas. Y siempre terminamos con una misma consulta. ¿Qué pasa si no hago cualquiera de las preguntas? ¿La SOT puede sancionarme? Y en este sentido, para nosotros ha sido muy importante iniciar con este diagnóstico y presentarles esta problemática territorial, puesto que hay una comunicación directa entre los GATS, ya sea, como les decía, los alcaldes, los concejales, están también los directores e incluso técnicos de cada cantón. Ahora vamos a la otra acción, vamos a la ciudadanía como tal. La superintendencia, al ser una entidad técnica de vigilancia y control, pues recepta denuncias ante la SOT. Nosotros recibimos estas denuncias. Y en este sentido es muy evidente cómo el ciudadano empieza a tener ese acercamiento con su planificación territorial una vez que se necesita ejercer el derecho a la edificación. Es decir, cuando tenemos restricciones de autorización de proyectos, lotizaciones, licencias urbanísticas, es el momento en el que hemos identificado que el ciudadano común empieza a involucrarse con la planificación territorial. Otro momento en el que también es muy evidente cómo los ciudadanos llegan ante la superintendencia es cuando las ordenanzas de esta planificación se presentan incompletas o incluso son contrarias a la ley. Una situación muy particular es cómo las ordenanzas hemos dejado un poco de lado el suelo rural y dejando este suelo un poco apartado de la norma genera luego conflictos ante los propios ciudadanos para ejercer sus derechos. Y luego están dos partes claves quizás para la ciudadanía, que es ese desconocimiento de los planes. No se entiende cuál es el objetivo. Esto no quiere decir que no existan procesos participativos por parte de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, sino más bien quizás estos no son tan efectivos y no están llegando a todos. No dejemos de lado otra vez a la ruralidad. Y por supuesto está la difusión de la planificación como tal a través de mecanismos y que ahora incluso se han extendido mucho más, como es las opciones digitales, incluso las páginas institucionales, esta suerte del gobierno abierto que debe permitir a los ciudadanos por fin participar de sus procesos de planificación y apropiarse de esto, de su propio plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Asimismo, ¿qué ha hecho la SOT al respecto? ¿Qué seguimientos hemos hecho como superintendencia acerca de la formulación de los planes? Y esto es algo que queríamos compartir. Por esto este seminario técnico se titula Desde la experiencia de la superintendencia. Es cómo nuestra entidad ha logrado identificar lo que está pasando a nivel nacional en el nivel municipal. La superintendencia, en el marco del COTAD, en su artículo 57, en el que se define que el Consejo Cantonal deberá realizar la evaluación a la ejecución de sus planes, hizo una solicitud oficial. Se revisaron esas solicitudes sobre las propias evaluaciones que los consejos cantonales hacían a sus mismos planes. En este sentido, tuvimos una recepción del 50% de los 221 GATS, ¿no? Vamos a hablar más o menos de unas 120 respuestas, de las cuales el 27% efectivamente tenían un ejercicio de evaluación. Hablábamos un poco de semáforos, indicadores, un poco de reflexión acerca de si se había ejecutado o no su planificación. Lamentablemente, como se puede observar en la lámina, pues hay un gran porcentaje, el 33% nos enviaban la alineación o actualización del plan, 30% otras acciones y un 10% incluso nos decía que no tenían evaluación. Es decir, de esa mitad de respuestas que obtuvimos de los 221 cantones, una reducida muestra sí había hecho un ejercicio de evaluación, cosa que es un requisito para los nuevos planes. Ahora, con base en este primer ejercicio, la SOT elaboró un registro, una metodología de evaluación que tomaba planes a nivel nacional. Nosotros contamos con una plataforma institucional en la cual se reportaban los planes de todos los niveles de gobierno y específicamente de los
gobiernos cantonales, seleccionamos una muestra. Esta muestra fue tomada a partir de las necesidades básicas insatisfechas, de la ubicación en el territorio y de su densidad poblacional. Escogimos 25 cantones de la costa, 23 de la sierra, 18 de la Amazonía y un cantón de la región insular. Aplicamos esta metodología de estos parámetros mínimos, ¿no? Consideremos que cuáles son las grandes fases que tiene un plan de desarrollo y ordenamiento territorial. En el 2015, pues principalmente el diagnóstico, la propuesta y el modelo de gestión, observando lo que decía el Código de Finanzas Públicas, el COTAD como tal, y por supuesto la Constitución como base, además de los lineamientos de en ese momento las EMPLADES. Ahora, nosotros pudimos hacer una evaluación a nivel nacional, en su modelo de gestión, en su propuesta y en su diagnóstico, y obtuvimos una calificación en promedio a nivel nacional del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que los planes cumplían en un 50% con esos parámetros mínimos dictados tanto por la norma legal que les había comentado, pues del Código de Finanzas Públicas, el COTAD, la Constitución y los lineamientos en ese momento las EMPLADES, lo cual ya pone en evidencia problemas bastante que deben tomarse atención, que tenemos ya una alerta. Ahora, la superintendencia hizo un examen más incluso a detalle. Tomemos la zona 4, Manabí y Santo Domingo. Aquí se evaluaron 5 planes que llegaban al 33% en su cumplimiento de la planificación. Vamos a otra zona de planificación, zona 6. Un poquito más del 50% en su resultado final. Hubieron 6 planes evaluados, cantonales por supuesto. Vamos ahora por la zona 2, Pichincha, Napo, Orellana. Aquí se evaluaron 17 planes de desarrollo y ordenamiento territorial aprobados en el 2015. Alcanzan el 49%. Tal y como estamos viendo la dinámica, pues sí, mantiene ese 50% que habíamos hablado inicialmente. Pero seamos más específicos. En la provincia de Pichincha, 8 planes evaluados alcanzan el 47%. En la provincia de Napo tenemos 5 planes evaluados y el 54% de resultado. Y finalmente en la Amazonía, en la provincia de Orellana, tenemos 4 planes y un 45% de cumplimiento. Por ejemplo, en el Guayas, que se evaluaron 7 planes, el resultado total es del 42%. Y podemos dar incluso un resultado a cada uno de esos planes. Tal y como lo pueden ver aquí ustedes en la pantalla, saltando, digamos, del 65%, pues todos están por debajo de la mitad de esta tendencia que teníamos a nivel nacional. Pero incluso podemos dar una mirada más específica y ver en qué fase del plan tenemos el problema quizás más grave. Este plan del Guayas, este cantón de Guayas, que tenía una puntuación del 65%, llega a un 70% en el diagnóstico de cumplimiento, un 83% de cumplimiento en la propuesta y un 40% en el modelo de gestión, mostrándonos más o menos ya la dinámica interna, prácticamente abriendo los planes y mostrando sus resultados. Esta era la estructura general y cómo en ese momento, en esa segunda generación de planes, porque recordemos que este nuevo ejercicio que se va a dar sería la tercera generación de planes en el país, nos mostraba en este momento un diagnóstico bastante pesado, un diagnóstico que tenía bastante prioridad. Y en este sentido, siendo tan representativo en el plan, pues en nuestras revisiones fue la fase mejor evaluada. Pero ahí está el cuestionamiento de la relevancia de la información. ¿Qué tanto tomamos esta información y luego le articulamos con la propuesta? Vamos con la fase de la propuesta, pues tiene una baja representatividad, como ven ustedes son 6 elementos, y lamentablemente empieza a verse un divorcio entre el diagnóstico y la propuesta. Es decir, la propuesta no responde como tal al diagnóstico territorial, no responde a la realidad territorial como tal del cantón. Lamentablemente, asimismo, el modelo territorial deseado muchas veces se veía únicamente descriptivo y eso no permitía que luego se conecte pues, con el modelo de gestión. Esta visión cantonal, como estábamos hablando, es distinta a la realidad cantonal. Entonces nos alimentamos de un gran diagnóstico que finalmente es positivo tener información e insumos
pero luego dejamos de lado un poco la propuesta y luego las estrategias ya de la gestión, que en realidad es la fase con valoración más baja, como les había mostrado en el ejemplo del cantón tomado en la provincia del Guayas. La gestión propuesta es bastante general e incluso únicamente se da por cumplimiento. Es netamente descriptiva. No se dice el cómo, ni cómo voy a medir como tal la gestión del plan. Es importante destacar aquí que este es un proceso de ida y vuelta. Es un proceso que se va retroalimentando por sí solo y que debemos ir hacia adelante y hacia atrás para poder tener una planificación como tal que cumpla y que sea de calidad. Vamos a la segunda fase, como tal la aplicación normativa. Ya hemos identificado los problemas quizás más visibles del territorio con respecto a la formulación de los planes. Ahora vamos a hablar sobre la normativa con la que contamos ahora y cómo esa aplicación puede solventar las preguntas que les había mostrado y las consultas que habían llegado por parte de los GATS a la superintendencia. ¿Qué normas debo aplicar? Pues principalmente tenemos la Constitución de la República. Aún tenemos cierto articulado en el COTAD y también algún articulado en el Código de Finanzas Públicas. Ahora, existe un hito específico en la planificación del Ecuador. Tenemos ya una norma específica, es decir, la LOTUS en julio de 2016 ya permite de alguna manera que el ejercicio de planificación y planeamiento urbanístico, el ordenamiento territorial, tomen al territorio de manera particular. Es decir, ya tenemos una conceptualización, unos instrumentos de planificación obligatorios. Hay una unificación del lenguaje y eso permitirá fortalecer, por supuesto, las decisiones territoriales. Además, se generan normas de procedimiento. Aquí hablamos específicamente ya de la LOTUS, aprobada en abril de 2019, en el que ya nos dicen el cómo, el cuándo, el proceso como tal, en qué condiciones yo formularé mis planes, tanto planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y los planes de uso y gestión del suelo, que es quizás ese nuevo instrumento en el cual realmente es el nuevo desafío de los GATS municipales. Tenemos además el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, esta conformación de 3 entidades, la AME, el MIDUBI, que es el que preside, y por supuesto la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, en el que ellos elaboran, por ejemplo, la resolución 003, en el que ya se dictamina el proceso de formulación y actualización de los PDOTs. Ya hay una norma específica para el PDOT. Asimismo, tenemos la resolución 005 del Consejo Técnico, aprobada en febrero de 2020, en el que ya nos da los contenidos mínimos, procedimiento básico de aprobación y proceso de registro de los planes de uso y gestión del suelo. Es decir, tenemos norma principal específica y tenemos norma secundaria para la regulación de los territorios. Todo esto, por supuesto, contempla los procedimientos participativos y, como hablábamos, ya tenemos las reglas del juego de los contenidos mínimos y los procedimientos de aprobación. Para poner un ejemplo, esto es un ejercicio netamente explicativo, pero más o menos para entender las reglas del juego que ya nos pone la LOTUS. La LOTUS nos da ya 2 categorías de suelo. Si bien el territorio sabemos que no es dicotómico, de alguna manera ya nos establece las categorías principales de suelo. Tenemos el suelo urbano y tenemos el suelo rural. Aún así, entendiendo esta transición que existe en el suelo, nos da una subcategoría en el suelo rural de expansión urbana. Asimismo, en la misma categoría hay esta subclasificación, el suelo rural de producción, el suelo rural de protección y tenemos el suelo rural de aprovechamiento extractivo. Todo esto tomado en la norma y como lo especifica tanto la LOTUS, el reglamento, e incluso las regulaciones del Consejo Técnico de Gestión del Suelo. Vamos ahora por el suelo urbano. Vamos a tomar este extracto de suelo y asimismo tenemos ya unas subclasificaciones. El primero, quizás el suelo urbano consolidado, ese netamente urbano y denso. Tenemos el suelo urbano no consolidado y tenemos ese suelo urbano de protección, que quizás el ejemplo más repetido quizás en nuestros cantones será la hidrografía y los márgenes de protección. Tal vez es el ejemplo más simple y más repetido y en el que identificamos casi
en su totalidad en el país. Esta suerte de clasificación y estas reglas del juego nos permiten, como les había dicho, justamente manejar ya un mismo lenguaje, manejar el cómo, el cuándo, el proceso, tener los lineamientos claros, normativos y vinculantes, para que los PDTs y PUCs empiecen a articularse entre ellos. Es decir, si mi GAT circunvecino actúa con el mismo lenguaje y yo actúo con ese mismo lenguaje, pues nos vamos a entender y los procesos de articulación al fin serán efectivos. Ahora, ¿los instrumentos son obligatorios? Por supuesto que son obligatorios y más allá de la obligatoriedad, pues son necesarios para llevar nuestros territorios, ¿no? Tenemos el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial por la LOTUS en el artículo 12, el Plan de Uso y Gestión del Suelo, que también por la misma LOTUS en el artículo 27, y por supuesto estos dos instrumentos no se convierten como tal en la planificación, sino han pasado por su proceso participativo, en este caso, de primero la resolución favorable del Consejo de Planificación y finalmente, una vez que se aprueban con ordenanza, tal y como lo dispone el reglamento de la LOTUS en su artículo 11 y su disposición transitoria tercera. Es importante aquí, una vez más, enfatizar y puntualizar los procedimientos participativos. Aquí hablábamos sobre la ciudadanía y su involucramiento como tal. ¿Cuándo hacemos que el ciudadano se siente identificado con su planificación? Pues cuando es parte de ese proceso. Ahora, para ver un poquito más sobre los procedimientos de aprobación y los procedimientos participativos, pues es importante entenderle al plan como una integralidad. Tenemos la preparación, que es una fase previa a iniciar como tal el proceso de formulación, en el que se identifican los actores territoriales, se conforma el equipo técnico, se conforma el Consejo de Planificación. Luego tenemos la remisión de la propuesta. Aquí ya entran las instituciones y la coordinación interinstitucional, pues esta es enviada como tal a la Secretaría Técnica Planifica Ecuador para su retroalimentación. Luego tenemos el análisis de la contestación de las observaciones. ¿A qué se refiere este punto? Pues que una vez que ya tenemos realizada el borrador de la propuesta, es importante publicarla, difundirla, para que el ciudadano pueda realizar sus observaciones y el GAT pueda contestarlas, acogerlas, desestimarlas, dependiendo, por supuesto, de la naturaleza de la observación, pero ya existe una incidencia de la gente que vive en esos territorios sobre la planificación del territorio. El Consejo de Planificación, como ya habíamos hablado, pues la importancia también de llevar el debido proceso para que luego en el Consejo Cantonal debidamente se apruebe el instrumento, que al final es un documento normativo y vinculante para el cantón. Ahora, es importante también clarificar quizás la relación profunda que tiene el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo. Es decir, uno no se entiende sin el otro. Ahora, el Plan de Uso y Gestión del Suelo, si lo entendemos de una manera integral, por supuesto, tenemos el diagnóstico, la propuesta, el componente estructurante, el componente urbanístico y el modelo de gestión. El Plan de Uso y Gestión del Suelo comprende ambos componentes y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial pues comprende todo ese ejercicio. Repetimos, hay una vinculación necesaria, completamente inseparable de los dos instrumentos. El Plan de Uso y Gestión del Suelo al final es un documento normativo que a través de lo descrito en el modelo territorial del primer instrumento del PDOT, pues ya dará las determinaciones territoriales y como tal abarca todo el suelo cantonal. Es decir, no está determinado únicamente ni para el suelo urbano y no podría jamás olvidarse del suelo rural. Ahora, el registro de los planes. Aquí la superintendencia juega un papel trascendental en el registro de los planes. La ley como tal especifica en la LOTUS, en las atribuciones de la superintendencia, en su artículo 96, del llevar el registro de toda la planificación de todos los niveles de gobierno. En este sentido, entendemos también que asimismo la norma secundaria también prevé que los PDOT se reporten a la Secretaría Técnica y los planes de uso y gestión del suelo se reporten al MIDUBI. En este sentido, nosotros estamos trabajando en un convenio tripartito justamente para que a través de esta coordinación interinstitucional pues se mantenga un solo registro que luego permita tener una
un acceso a la información completo. Ahora, cuando hablamos de plazos y de expedientes completos, aquí es importante difundir quizás estas observaciones en el sentido de que los plazos como tal, tal y como lo establece la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, pues tenemos una fecha límite del 13 de septiembre para la aprobación de los planes a nivel nacional. En este mismo contexto, pues tenemos asimismo normativa que nos explica como tal que una vez aprobados los planes, en cualquier circunstancia, sea obligatoria o por propia iniciativa de los GAT municipales, máximo 60 días después, esta documentación debe ser cargada y registrada a la plataforma IPSO. Ahora vamos con la planificación institucional. En este apartado, pues, un poco queremos socializar el seguimiento que vamos a hacer como superintendencia a los nuevos planes del nivel municipal, las dimensiones que vamos a tratar en los planes y, por supuesto, cuál es nuestro objetivo como tal. Actualmente, ¿cómo estamos nosotros entendiéndoles a los planes de uso y gestión del suelo y a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial? Pues como una integralidad. Y en ese sentido no podemos simplemente dejar de lado los procesos participativos, la articulación de los instrumentos, la coordinación interinstitucional y, por supuesto, tal vez como núcleo, estas determinaciones territoriales que, repito, no podrían entenderse solas si no tuviéramos las otras dimensiones. Entonces los planes van a pasar por ese inicio, por esa formulación, la validación como tal y finalmente una aprobación. Ahora, la superintendencia va a realizar una revisión territorial, principalmente y dando un poquito más de énfasis al plan de uso y gestión del suelo. No quiere decir que el plan de desarrollo y ordenamiento territorial se deje quizás de un lado porque, como hablábamos, no se entiende el uno sin el otro, pero principalmente realizará una revisión territorial, una revisión a la participación ciudadana y al debido proceso en su aprobación. Actualmente, para comentarles, tenemos en la plataforma de instrumentos de planificación SOT el reporte ya del 10% de los planes, de los nuevos planes del nivel municipal específicamente. Esto, los GATs que ya habían realizado su ejercicio de aprobación de sus planes, dado que como se cambió el plazo por la emergencia sanitaria al 13 de septiembre de este año, solo unos pocos cantones ya completaron sus procesos de planificación del PDT y PUCS. Ahora, es importante también hablar un poquito sobre la función de la SOT y la función como tal del GAT. Tal y como comentaban al inicio las compañeras, pues la superintendencia está en completa intención del cumplimiento de la ley. Es decir, la visión cantonal, las decisiones territoriales, la regulación y control es exclusiva del GAT, tal cual lo dice la Constitución de la República, pues ustedes tienen la competencia exclusiva de sus territorios. Y por lo tanto la SOT lo que prioriza y lo que intentará pues es vigilar ese cumplimiento de la ley, fortalecer como tal los procesos de autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Y por supuesto, como en este momento, pues mostrar las reglas del juego que existen, la norma que ya tenemos y con la que hemos avanzado muchísimo para dar realmente cumplimiento de los derechos a los ciudadanos asociados al territorio como tal. Finalmente, hablar un poquito sobre el compromiso institucional de la superintendencia. Nosotros, bueno, como ya hemos hablado, tenemos la plataforma IPSO, la cual es una herramienta clave para la consulta, para el acceso, para el gobierno abierto quizás de la información como tal y de por fin tener una planificación que cumpla con las normas, que cumpla con la ley y con todo el marco legal aplicable y también que permita cada vez tener una planificación de mayor calidad. Nosotros como superintendencia estamos completamente abiertos a recibir sus consultas, estaremos prestos a dar acompañamiento y a través de los canales oficiales, como les hemos venido comentando, pues ahí está el sistema de
de oficios como tal, está el buzón SOT, que ya en el chat nos pasarán también la dirección exacta de correo electrónico, y por supuesto cualquier solicitud de reunión, ya sea presencial o por videoconferencia, pues hay la predisposición total de la superintendencia para tratar estos temas. Un poco hablar también de esta coordinación interinstitucional. En este ámbito territorial, pues tenemos varias instituciones. En esas está la Secretaría Técnica, el MIDUBI, el Consejo Técnico, dando ya regulaciones vinculantes. Están, por supuesto, los mismos GATS, como tal habíamos dicho, pues tienen la competencia exclusiva y la decisión última de sus territorios. Y nosotros, la superintendencia, pues para dar ese apoyo y esa vigilancia como tal al cumplimiento de la ley. No a las decisiones específicas de cada territorio, no a la visión específica de cada cantón, sino al cumplimiento general de la ley en el marco específico de nuestras atribuciones. Un poquito quizás aquí hablar de la visión general de nuestra institución. Pues la SOT es una de las 9 instituciones que forman parte de la función de transparencia y control social. Nosotros estamos llamados a generar mecanismos, herramientas, instrumentos, y todo esto que fortalezca los procesos de descentralización y desconcentración. Promovemos una articulación eficaz que permita optimizar el ejercicio de las competencias específicas de cada nivel de gobierno y de cada institución como tal. Quizás los ejes principales y las intenciones y objetivos principales pues será fortalecer la autonomía de los GATS, institucionalizar la planificación. Es completamente necesario e imperante que por fin la planificación se tome en serio, sea un cantón de 1 millón de habitantes como sea un cantón de 10.000 habitantes. Y es así que vamos a reconocer realmente el territorio. Para esto hemos también preparado un link de acceso como tal de la normativa general actualizada a día de hoy, de las normas que hemos hablado en esta presentación, así como de normas que tienen que ver y que están vinculadas con el mismo ejercicio de la planificación. Hablamos, por ejemplo, del COAM, el Código del Ambiente, hablamos de la Ley de Tierras y Territorios Ancestrales y demás normativa aplicable, así como la norma secundaria en la cual está encargada el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo. Ahora sí, quizás si nos dan, bueno, ahora ya se abrió el espacio para las preguntas, demos unos minutos para tomar algunas preguntas y atender cualquier duda que haya sido objeto de este seminario y para dar atención a las mismas. Se les comunica a los participantes que en este momento se encuentra habilitado el chat de Zoom para que realicen sus preguntas. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo se crea de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Constitución de la República y el artículo 95 de la LOTUS, entrando en funciones en enero de 2018. La SOT es una entidad que vigila y controla los procesos de ordenamiento territorial de todos los niveles de gobierno, así como de uso y gestión de suelo, hábitat, asentamientos humanos y desarrollo urbano de los GATS, para que las provincias, ciudades y parroquias estén planificadas a largo plazo. Promueve un territorio inclusivo, velando que se cumplan las leyes, normativas y ordenanzas en materia de ordenamiento territorial, planeamiento urbanístico, uso y gestión del suelo, con el fin de garantizar los derechos de las personas, colectivos y pueblos a la ciudad y el territorio.
Cuando hablamos del derecho a la ciudad, identificamos tres elementos: el ejercicio pleno del derecho ciudadano, la gestión democrática y la función social y ambiental de la propiedad. Te comento un poco más sobre cada uno de ellos. Para el ejercicio de los derechos ciudadanos, es necesario asegurar el bienestar colectivo, como habitantes de la ciudad, y por supuesto promover la justicia y la igualdad en los territorios. En la gestión democrática hablamos de los mecanismos de participación ciudadana en la planificación misma de las ciudades, así como mecanismos de información pública, de transparencia y de rendición de cuentas. Finalmente, para la función social y ambiental de la propiedad, se precisa garantizar un derecho a un hábitat seguro y saludable, así como anteponer el bienestar colectivo al interés particular. Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Para registrar su PDOT y PUCS en nuestra plataforma IPSOP, debe ingresar a nuestra página web www.sot.gov.es en la sección Registro de Instrumentos de Planificación. Inicie sesión para continuar o regístrese si ingresa por primera vez. Para hacer el registro, debe dar clic sobre la pestaña PDOT y luego en la opción Nuevo. Inmediatamente deberá cargar en formato PDF el PDOT, informe favorable y la ordenanza que sanciona al PDOT. Luego verifique que sus archivos se hayan cargado de manera correcta y posterior debe dar clic en Confirmar. Para continuar con la carga de documentos, dé clic sobre la pestaña PDOT y presione donde aparece la fecha y la hora. Seleccione su información geográfica comprimida en zip o en RAR y confirme la carga de sus archivos. Inmediatamente llegará a su correo electrónico registrado un mensaje de verificación de la información reportada en la plataforma IPSOP. Y de esta manera ha concluido su registro de instrumentos. SOT por tus derechos. Bueno, con respecto a las preguntas realizadas por los participantes, se dará lectura a algunas de ellas, así como a las mismas. La primera pregunta nos dicen acerca si los GAS van a tener una capacitación en la plataforma sobre la plataforma IPSOP de la SOT. Sí, por supuesto. Ya se han realizado algunas capacitaciones a nivel nacional del cómo se debe registrar instrumentos de planificación territorial a la plataforma IPSOT. En el caso de que existan GATs específicos que quieran tener nuevamente esta capacitación o no pudieron asistir a las convocatorias de la superintendencia, pues con un correo electrónico, un oficio, podríamos organizar directamente para hacer una nueva capacitación y convocar una nueva capacitación sobre el registro de los planes a la plataforma IPSOT sin ningún inconveniente. Más bien ahí es solo organizarnos para hacer la comunicación oficial a la superintendencia. Los gobiernos autónomos descentralizados deben aprobar sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, así como sus planes de uso y gestión de suelo en una misma ordenanza. En este sentido, la ley es bastante clara y de conformidad con el artículo 11 y la disposición transitoria tercera del reglamento de la LOTUX, especifica que los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso municipales, deben aprobar el plan de uso y gestión del suelo y el plan de desarrollo y ordenamiento territorial en una misma ordenanza. Entonces, en este sentido, pues sí,
Es un mismo instrumento normativo como tal, la ordenanza, para los dos instrumentos de planificación. Bueno, siguiendo con las preguntas, otro participante nos menciona cómo actúa la SOT sobre los procesos e instrumentos de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. La superintendencia vigila y controla a través del marco legal específico en sus atribuciones en el artículo 96 de la LOTUX todos los procesos de vigilancia y control en el tema del planeamiento urbanístico y el ordenamiento territorial. Nosotros como superintendencia hacemos planificación anual de control, es decir, acciones programadas, y asimismo hacemos acciones no programadas, que son en este caso las denuncias que vienen de instituciones, denuncias que vienen incluso también de los ciudadanos como tal. Todo a partir, por supuesto, del cumplimiento de la LOTUX y la norma legal que nos ampara. Yo tengo una pregunta aquí que dice, si ya actualicé mi PDOT y PUCS en marzo de 2021, ¿debo registrar mi PDOT y PUCS nuevamente el 13 de septiembre? En el caso de los GATS que ya hayan completado sus procesos de planificación hasta el día de hoy, o incluso en los meses anteriores, y ya los registraron a la plataforma IPSOT, no es necesario que lo vuelvan a cargar. Es para los GATS que aún no han completado esta planificación y no han aprobado todavía sus planes de ordenamiento territorial. Por supuesto, el 13 de septiembre es un plazo máximo. Sin embargo, cada vez que se actualicen los planes, se debe reportar a la plataforma IPSOT. La siguiente pregunta está referida a la vigencia del plan de uso y gestión de suelos. Si nos podrían explicar la vigencia tanto del componente estructurante como el componente urbanístico. El plan de uso y gestión del suelo, justamente al tener dos componentes, uno entendido el estructurante a largo plazo, tiene una vigencia de 12 años, y el componente urbanístico está más bien entendido para que se alinee a cada nueva administración. Es decir, estamos hablando de la norma urbanística nada más. Entonces, el plan de uso y gestión del suelo tendría una vigencia de 12 años en su componente estructurante y de 4 años en su componente urbanístico. Vamos a responder la última pregunta. De igual manera, a todos los participantes que realizaron sus preguntas, lo estaremos respondiendo directamente. Si nos pueden dejar sus correos electrónicos, tanto del GADEL que ustedes tienen o de la dirección a la que pertenecen, tal vez si nos pueden dejar en el chat para responder sus preguntas por interno. Vamos a dar lectura a la última pregunta, que nos indican hasta qué fecha los gobiernos autónomos descentralizados pueden registrar, podrán actualizar sus planes de uso y gestión de suelo, así como sus planes de ordenamiento territorial. Como ya hemos conversado, efectivamente es hasta el 13 de septiembre de 2021 y la ley especifica que serán 60 días de plazo máximo después de aprobados sus planes. Esos serían los periodos máximos para el registro, para la aprobación en primera instancia de los planes y luego el registro ante la superintendencia. Les damos las gracias por su apertura hacia el seminario que ha sido organizado por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Cualquier consulta o pregunta los pueden realizar a través de nuestros canales oficiales. Nuevamente agradeciéndoles su presencia por asistir a este seminario, y en un futuro se estarán brindando otros seminarios para aclaraciones con respecto a la normativa vigente, y de igual manera se les estará comunicando por los medios oficiales de la Superintendencia. Les agradecemos a todos y que tengan una buena tarde.